Hagámoslos sentir queridos, amados, respetados y valorados. Ese es el objetivo de esta campaña, que todos estemos comprometidos con nuestros niños, con nuestras niñas, desde los 0 a los 5 años. En el plan de desarrollo, nuestra niñez juega un papel fundamental, y este tipo de campañas hacen parte de hacer realidad cada uno de los propósitos de nuestro gobernador Luis Carlos Delgado Peñón. Vamos a ubicarnos en las diferentes sillas, el registro fotográfico correspondiente, y por favor, démosles otro merecido aplauso a estos niños que hoy nos acompañan. El registro fotográfico para los medios que nos acompañan el día de hoy, a los cuales agradecemos la divulgación de esta importante noticia para el desarrollo de las comunidades y el desarrollo del departamento. Vamos a ubicar al señor gobernador con un par de niños, señor secretario, para que también lo acompañe con todos, sí señor, y podamos hacer el registro correspondiente. De 0 a 5 años, este es nuestro compromiso con nuestra niñez, con nuestros tolimenses, que desde ya se comiencen a formar como líderes, como esos representantes de ser orgullosamente colombianos, y ante todo, de poder construir paz a través de cada uno de nuestros actos y para ellos. Ellos también se quisieron unir a esta celebración y al lanzamiento de esta campaña, para que ustedes hoy se sientan comprometidos, se sientan orgullosos, y en su corazón comience también a generarse nuevos vínculos para el desarrollo de nuestros niños y de nuestras niñas de 0 a 5 años. Quiero que venga uno de los niños, me colabore por favor alguna de las docentes, para que vengan y nos den un saludo a todos los asistentes y reconozcan en nosotros esa capacidad de liderazgo que se está gestando a través del gobierno departamental, unidos por la grandeza de su Lima. Démosle por favor un fuerte aplauso a este niño, que ha venido a decirle al gobernador que también está muy contento de que lo tengan en cuenta para cada uno de los procesos de desarrollo. Señor gobernador, le hago entrega por favor de este ilustre visitante hoy al Centro de Convenciones. Domingo no se bañó, pero vemos que el tema con el señor gobernador ya se torna un poco más amigable. Esos son nuestros niños y nuestras niñas, el presente de nuestra Colombia, el presente de nuestro Tolima, y por eso decimos que 1, 2 y 3, por la educación inicial. Vamos todos en coro, por favor. 1, 2 y 3. Por favor, los señores alcaldes, el señor alcalde del municipio de Herveo, la señora alcaldesa de Casabianca. 1, 2 y 3. Vamos todos, por favor, ese es el registro que va a quedar de su compromiso con la educación inicial. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias, y continuamos entonces con la intervención de la delegada del Ministerio de Educación. Bueno, voy a tratar de retomar después de esta visita que nos deja un poco diferentes. Bueno, les estaba contando, la educación inicial la concebimos entonces primero como un derecho impostergable, ¿cierto? Y lo que busca es reconocer, o está lidiada, y aquí es súper clave, que para todos aquellos que tengamos atención directa con los niños, podamos saber que está orientada de manera muy importante a reconocer cómo son ellos y ellas, qué es lo que les gusta, qué les agrada, cuál es su potencialidad, y a partir de los contextos y de las situaciones que evidenciamos en ellos, poder potenciar temas de desarrollo en cada uno de ellos. Siguiente, por favor.
Ahí es muy importante tener espacios enriquecidos para el trabajo con los niños, pero también la intencionalidad de quienes estamos al frente de ellos para poder potenciar esas habilidades. ¿Para qué se enseña o para qué es importante o por qué se educa en educación inicial o en primera infancia? Primero, porque estamos contribuyendo a disminuir una brecha de inequidad, porque podemos posibilitar mejores o digamos la posibilidad de acceder a espacios de educación desde temprana edad que van a mejorar la calidad de la educación. Ya lo decían varios de los que me antecedieron y mi colega. Está demostrado que cuando tenemos la posibilidad de que los niños y las niñas accedan a espacios de educación inicial, van a tener mejores resultados académicos, relacionales, afectivos, sociales, en su entorno y en su vida académica. Entonces es importante porque ahí estamos mejorando la calidad y estamos cerrando esas brechas de inequidad para acceder a la educación de calidad. Pero también porque nos puede posibilitar la promoción y el fomento de la participación de los niños y las niñas. Los espacios de educación inicial están orientados a buscar o a crear, a generar, a fomentar las actitudes reflexivas, críticas, de análisis en los niños y en las niñas. Y en la medida en que podemos potenciar este tipo de actitudes en estos pequeños, vamos a generar posibilidades de participación mucho más contundentes que cuando no hemos potenciado eso en niñas y niñas. Y un tercero, porque podemos desarrollar y fomentar espacios de creatividad en el sentido de que empezamos a generar y fomentar personas o niños y niñas que son innovadores, que son reflexivos, que plantean soluciones, que plantean preguntas. Ese es un espacio que es de suma importancia porque estamos generando todas nuestras habilidades intelectuales, sociales, afectivas, y si nosotros empezamos a propiciar espacios donde los niños y las niñas puedan hacer preguntas, pero puedan además resolverlas y trabajar en saber qué es lo que sucede con esa pregunta, cuáles son las posibles respuestas, estaremos generando espacios de creatividad. Adultos que probablemente a futuro van a ser personas que son innovadoras, propositivas, que generan soluciones a problemáticas que se les presentan. Siguiente, por favor. ¿Quiénes participan en la educación inicial? Son varios actores y como centro, ustedes ven en la gráfica, están los niños y las niñas, por lo que yo les decía al inicio, y es cómo reconocemos cuáles son los intereses y las necesidades de esos niños y esas niñas. Vemos que alrededor están las familias, la comunidad, en los espacios rurales y en los espacios indígenas, las comunidades cobran un papel protagónico dentro de la crianza, el cuidado y la educación de los niños y las niñas. Están los maestros, las maestras, los agentes educativos, aquellos que tienen relación directa, pero también está todo el talento humano que hace parte de las modalidades de atención integral a la primera infancia. Equipos psicosociales, nutricionistas, servicios generales, todos ellos de una u otra manera contribuyen al desarrollo. ¿Por qué ponemos al niño en el centro? Porque nosotros veníamos de una educación donde, por ejemplo, en educación inicial o con los niños más pequeños decíamos, hoy vamos a ver los animales. Vamos a ver los animales, todos los animales de la selva, los animales de África, ¿cierto? Y a veces ni siquiera los niños conocían, bueno, cuáles son los animales de mi región. Y preguntas como, bueno, profe, ¿por qué la sombra me persigue? Eran preguntas que se quedaban ahí. O los niños preguntan, profe, ¿por qué no se caen las nubes? Profe, ¿por qué el sol no me quema? Ese tipo de preguntas no estaban en los espacios de trabajo con los niños y las niñas, sino estaba el programa que nosotros llevábamos y decíamos, esto es lo que hay que ver. Nosotros lo que estamos invitando es donde haya un mayor reconocimiento de ellos y podemos decir, bueno, ¿qué le interesa? Me interesa saber por qué se mueve la lombriz de esa manera, qué come una lombriz, qué hace una mariposa, y empezar a trabajar con ellos en resolver esas inquietudes
que ellos poco a poco, con la ayuda de un adulto, van a ir descubriendo y van a ir generando respuestas y un conocimiento significativo para ellos. Siguiente. Entonces, por eso los ponemos en el centro, porque buscamos que sean ellos el centro, así como nosotros en la gestión gubernamental estamos empezando a poner al niño como centro, y son ellos de acuerdo a las necesidades que tienen y a sus particularidades que nosotros empezamos a desarrollar oferta gubernamental para atenderlos. Esperamos, y la invitación es que en los espacios de educación inicial sean las preguntas de los niños y las niñas las motivadoras de los desarrollos y contenidos que se trabajen en esos espacios. ¿Cuál es la importancia de esta educación? Allí estamos reconociendo que hay diferencias entre niños y niñas, que hay necesidades diferentes y contenidos a veces diferenciales que tenemos que darle a los niños y a las niñas, pero también que tenemos que ver cuáles son sus condiciones culturales y étnicas. Ustedes en Tolima tienen espacios, digamos, donde hay comunidades indígenas, aunque son, digamos, pequeños con respecto a otros departamentos, hay espacios y donde probablemente están reconocidas esas particularidades de esas comunidades indígenas que están allí, pero también, digamos, si hay, ¿cuál es la diferencia que tenemos cuando atendemos un niño y una niña en el espacio rural a un espacio citadino? Hay diferencias, la manera de acceder, la manera como ven el mundo, de tener, digamos, la relación con la familia, con el entorno, con la naturaleza, cambia. ¿Qué es eso que es importante enseñarle o que le interesa a un niño que está en un espacio rural a lo que le interesa a un niño que está en un espacio citadino? Pero también lo que les comentaba al inicio, hay municipios o hay territorios del Tolima donde hay incidencia, digamos, de conflicto armado o hay incidencia de otro tipo de violencias. ¿Qué necesitará ese niño? ¿Será que necesitará ese maestro y ese niño unas habilidades, unas técnicas especiales para abordar problemáticas de esta índole? Porque no le podemos dar el mismo contenido. Entonces nosotros dábamos contenidos donde eran igual para todo el mundo, no importara su realidad. Y aquí queremos que estas diferencias empiecen a evidenciarse, y ustedes ahí están llamados a participar, porque son ustedes, territorio, quienes nos dicen a nosotros: mire, aquí nosotros somos diferentes por esto, necesitamos procesos de cualificación, por ejemplo, a los maestros en temas de desarrollo infantil, porque no tenemos ni idea. Necesitamos un tema de desarrollo en habilidades para atender niños con discapacidades en tales y tales, porque esas son las que nos dan ustedes. Pero también, digamos, nos evidencian cuáles son esas carencias que tienen, pero cuáles son también sus potencialidades, qué necesitan que se les fortalezca de acuerdo a su contexto y a sus necesidades. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los procesos que otorgan sentido en la educación inicial? Como decía el señor secretario, que hizo mucho énfasis en eso, y me agrada mucho que tenga esas claridades, y es: hay un espacio, digamos, las familias allí son protagonistas de estos escenarios. La diferencia es que las familias nos dan un acervo cultural, un acervo en lo relacional, en lo afectivo, y con ese acervo, en los espacios de educación inicial donde están los maestros, las maestras, los equipos psicosociales, los equipos de profesionales, hay una intencionalidad pedagógica para trabajar con ese acervo. Pero ¿cuál es la importancia o cuáles son esos procesos principales que le dan sentido a la educación inicial? Son la promoción y el fortalecimiento de vínculos afectivos. Son en estos espacios de educación, en estos momentos de vida de educación inicial, donde el niño y la niña pueden generar mayores posibilidades de vínculo, de afecto con personas significativas para ellos. Nos mostraban un estudio en Centroamérica, donde muchos adolescentes en este momento hacen parte activa de las maras, y cómo hacían estudios y evidenciaban que estos niños, aproximadamente de los 0 a los 2 años, no tuvieron contacto con nadie.
Nadie estuvo cerca de ellos, nadie les cuidó, nadie les prestó afecto y hoy tienen una posibilidad de dañar o de lastimar al otro que no genera ningún tipo de remordimiento en ellos, que no genera ningún tipo de afectación en ellos porque no hay una construcción del sentido social y del vínculo. Entonces la promoción y el fortalecimiento de vínculos, pero también como en estos escenarios de cuidado, de crianza, cuando ponemos un pañal, cuando damos un biberón, cuando les enseñamos a caminar, cuando los acompañamos en el gateo, favorecemos interacciones afectivas. Le damos afecto, le damos guía, le damos la posibilidad de aprender algo nuevo, porque empezamos a identificar claramente cuáles son esas potencialidades. Y en ese sentido hay un llamado especial a las personas que trabajan en espacios de educación inicial y es cómo disponemos ambientes enriquecidos, cómo no estamos en un aula donde hay solo sillas y unas paredes, tal vez con lo que llamamos decoración, ¿sí? Que son cosas de colores, muchas veces muy ajenas de nuestra realidad. Entonces fácilmente llega uno a un jardín y encuentra el Winnie Pooh, los superhéroes, bueno, Ben 10, una cantidad de cosas que son ajenas, que no hacen parte de la vida del niño. ¿Cómo hacemos que esos espacios sean de interacción? ¿Cómo ponemos rincones pedagógicos, rincones donde ellos se puedan ir y disfrazar, pero otro rincón donde hay juguetes y ellos se pueden apropiar y empezar a crear, pero en otro donde hay legos y ellos empiezan a construir, en otros donde hay colores, pinturas? ¿Cómo generamos espacios o ambientes enriquecidos donde generemos en ellos la posibilidad de hacer cosas diferentes a las que nosotros estamos pensando, sino lo que ellos están pensando que es importante para ellos? ¿Cómo generamos a partir de eso, de lo que observemos, experiencias pedagógicas intencionadas? Muchos nos llegaban experiencias al ministerio donde decían, a los niños les interesa y quieren conocer el río, viven en una ciudad donde hay un río importante y nunca han ido al río, ¿cierto? O teníamos unos grupos de niños que viven que estudian en la Ciénaga de la Virgen en Cartagena y ellos no conocían el mar. Y entonces cuando fuimos y estuvimos allí haciendo unas grabaciones con ellos, no, vamos al mar. Y estaban felices quitándose las medias porque nunca van al mar. Entonces, ¿cómo hacemos que esos espacios de educación que tenemos a la mano, que hacen parte de nuestra cultura, que hacen parte de nuestra ciudad, sean apropiados por ellos? ¿Sí? Y cómo a la vez en el espacio de educación inicial promovemos las prácticas de cuidado. Sobre eso hay un debate todavía bien importante en el país y están diciendo, hay una tendencia, dice, no tengo que, si yo soy maestra, yo no tengo que hacer ninguna práctica de cuidado. Y nosotros como ministerio la postura es sí hay prácticas de cuidado en temas de educación inicial, porque el niño está creciendo, se está desarrollando, está generando otras habilidades, otras características del funcionamiento de su cuerpo, de lo que es él como ser humano, y es necesario que haya prácticas de cuidado amoroso, afectivo, que permitan proteger por su desarrollo. Siguiente. Y en este sentido, pues, ¿qué es lo que se enseña y qué se aprende en un espacio de educación inicial? Como lo decía el señor gobernador, y creo que tiene mucho que ver con la apuesta que tiene la educación inicial, él decía, serán los ciudadanos que en el mañana sellen el futuro, sellen el perdón, sellen un proceso de reconciliación. Porque nosotros en primera infancia, en educación inicial, les enseñamos a convivir con el otro, a respetar al otro, a escuchar al otro, a reconocerlo, ¿cierto? Les enseñamos a tener un espacio de respeto y de diálogo y de reconocimiento del otro. Pero también les enseñamos a hacerse preguntas, eso que les estaba contando. No son un espacio donde aleccionamos al niño, sino esperamos que él nos haga preguntas, pero que también él indague, él formule explicaciones propias sobre, bueno, si tiene la pregunta ¿por qué la nube no se cae? ¿Cierto? ¿Qué puede decir él respecto a eso? ¿Cómo podemos ayudarlo a investigar para que empiece a saber que hay un espacio de condensación del agua,
donde sube, donde tenemos un espacio, digamos, o hay una materia, un estado de la materia diferente a como él ha conocido, ¿cierto? Pero empezamos a agenciarle espacios que puedan hacer que él se resuelva estas preguntas. Pero también lo que les contaba, a establecer vínculos de respeto, de afecto con sus padres. Por eso es tan importante la presencia de la familia, como el secretario lo decía, pero también con esos adultos significativos, como yo tengo un espacio de encuentro y de respeto y de guía y de afecto con mi maestra, ¿cierto? Con las personas que me acompañan. Pero cómo les enseñamos también a ser más autónomos, a generar confianza. Nosotros aquí estamos enseñados, venía un modelo educativo de Suecia y ellos nos socializaban cómo allá los niños en invierno, por ejemplo, que están llenos de chaquetas, de maletas, de guantes, ellos llegan y tienen un espacio que es accesible a ellos, pero donde ellos llegan y ellos solos descuelgan todas sus cosas. Nosotros aquí, y yo veo a las mamás y a las maestras, ¿cierto? Nos desbordamos, pues llega el niño y eso, yo te recojo, yo te hago, no lo dejamos hacer nada. Allá había un espacio de autonomía donde el niño empieza a saber, esto se guarda aquí, esto lo tengo que colocar aquí, tengo ganas de comer, puedo ir allí y allá hay unas cosas de acuerdo, digamos, con condiciones de seguridad, pero que yo puedo acceder a ellas. Entonces por eso propendemos porque las cosas estén al alcance de ellos, porque ellos empiezan a generar autonomía y confianza en la manera en cómo ellos mismos se cuidan a sí mismos y cómo pueden ellos hacer cosas. ¿Cómo solucionan problemas cotidianos? Se me perdió esto, necesito esto. Bueno, ¿qué puedes hacer? ¿A dónde podemos ir? ¿Dónde lo podemos encontrar? Es un juego de preguntas permanente donde ellos preguntan, pero nosotros les repreguntamos y empezamos a generar en ellos habilidades y posibilidades. ¿Cómo les empezamos a motivar y a fomentar diferentes formas como ellos pueden expresarse? No únicamente con la palabra. En este país tenemos una gran diversidad cultural donde muchos de nuestros niños tienen unas posibilidades, digamos, de expresión de su cuerpo muy importantes, muy interesantes. Y nosotros muchas veces, por darle el privilegio a una forma de expresión, no generamos las posibilidades que ellos tienen. Aquí, por ejemplo, en este departamento que es reconocido a nivel nacional por su producción musical y de folclore, ¿cómo les enseñamos eso a los niños y cómo les contamos que eso hace parte de la tradición cultural, pero que ellos también ahí tienen una forma de expresarse? ¿Cómo le damos valía a esos espacios y a esos aspectos culturales? Siguiente, por favor. ¿Cómo les podemos hacer enriquecer su lenguaje a través de varias actividades rectoras? Una de ellas, actividades rectoras de la primera infancia, les decimos así, es porque son inherentes a la primera infancia. No es porque buscamos que ni la literatura, ni el juego, ni la exploración del medio se conviertan en un fin en sí mismos o se conviertan en un medio para, sino son inherentes a la niñez, hacen parte de la vida cotidiana de los niños y las niñas, y a partir de que ellos hacen eso, podemos nosotros ahí tener espacios para el desarrollo, para la promoción del desarrollo infantil. Y es, por ejemplo, cómo les ayudamos a enriquecer su vocabulario a través de la promoción y el fomento de la literatura infantil, de la poesía, de la relación de un espacio de familia, de comunidad alrededor de una lectura, alrededor de un cuento, alrededor de un espacio agradable para ellos. ¿Cómo les enseñamos también a construir normas en donde ellos pueden relacionarse no solamente con los otros, sino también con la naturaleza, con los espacios que los rodean, cómo pueden explorar el medio, cómo los hacemos sentirse, lo que les decía la presentadora cuando nuestros visitantes llegaron, hagámoslos sentir acogidos, seguros, donde tengamos buenas maneras para ellos. Yo sé que ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo porque cuando uno está con 40 niños todo el día, ¿cierto? O 30 o 20 todo el día, toda una mañana, no es fácil, pero ¿cómo hacemos para tener para ellos siempre una respuesta amable, asertiva, donde les podamos dirigir con amor frente a lo que pueden y no pueden hacer, lo que es adecuado y lo que no es adecuado, para hacerlos seguros y confiables? Nosotros no alcanzamos a dimensionar lo que para un niño a veces significa una llamada de atención inadecuada, ¿sí? Genera cicatrices y genera
fortalezas y fisuras en su forma de pensar y de actuar. Ay, ya no lo vuelvo a hacer porque me regañaron, ya no puedo decir esto, y me generan limitaciones. ¿Cómo hacemos para tener en ellos un espacio o darles un espacio confortable y no preocuparnos si gritan, si lloran, están en ese momento de la vida? ¿Cómo los ayudamos y los guiamos y los orientamos para hacer suyos hábitos saludables? Sé que muchos de ustedes y muchos lo manejan como rutinas, ¿no? Entonces la rutina del lavado de las manos, la rutina de la comida, la rutina del descanso. Pero ¿cómo hacemos para que esto no sea una rutina? Porque a veces los niños es la hora de dormir y no tienen sueño. O es la hora de lavarse las manos, pero están ellos allá felices jugando. Tenemos que empezar a mirar cómo esas rutinas se vuelven más flexibles y las podemos hacer de acuerdo a la necesidad de esos niños y esas niñas. Como ven, esto es un reto importantísimo y es un reto especialmente para los maestros y las maestras y para las familias, porque empieza a ir al ritmo, al ir de acuerdo a los ritmos de los niños y de las niñas. Entonces, digamos, de manera muy breve y de manera muy rápida, es esta la intencionalidad de la educación inicial: construir afectos, construir vínculos, reconocerlos a ellos, y a partir de ellos promover el desarrollo de estos niños y estas niñas. Ustedes tienen un reto grande en el tema de empezar a flexibilizar esos espacios que hoy tenemos a veces como tan rígidos, ¿cierto? ¿Cómo los empezamos a flexibilizar? Pero ¿cómo le damos contenido y empezamos a colocar cosas en esos espacios que no estamos colocando ahora? Nuestro contexto cultural, nuestras necesidades, nuestros espacios que no les estamos dando a los niños y a las niñas. Entonces queremos contarles que no están solos en ese reto. Hay toda una apuesta, siguiente, hay toda una apuesta desde el nivel nacional. Siguiente, por favor. Y es, desde el ministerio hemos creado, y yo sé que ya muchos de ustedes lo conocen, que son los referentes técnicos de educación inicial. Hay una serie que es la serie de orientaciones pedagógicas, que nos hablan de las actividades rectoras de la primera infancia: el juego, el arte, la literatura, la exploración del medio, y nos dan una mirada sobre, bueno, cómo las estamos entendiendo, pero también cómo las podemos aplicar en nuestros espacios de educación inicial. Y adicionalmente tenemos la serie de orientaciones para favorecer la calidad de la educación inicial, que nos muestran cuáles son las condiciones o cuáles son los aspectos que debemos cumplir si queremos tener un escenario de calidad para la educación inicial en las dos modalidades. Tenemos en la modalidad institucional, que son lo que conocemos actualmente como los CDIs, y en la modalidad familiar. Y tenemos adicionalmente, digamos, como unos plus, y es en la serie de orientaciones pedagógicas, bueno, cuál es el sentido de la educación inicial, que es de manera mucho más profunda, lo que les conté hoy a nivel mucho más superficial. Y tenemos aquí también en la serie de orientaciones para favorecer la calidad, bueno, cuáles puede ser un sistema de seguimiento donde yo sé que tengo un espacio de educación inicial. Y es un texto que habla por sí solo, es un texto que no necesita que usted contrate a nadie, que no necesita una consultoría, sino que usted le da las pautas y usted con su equipo de trabajo puede decir: ah, bueno, yo tengo este punto, no lo tengo, esto lo tengo o no lo tengo, ¿qué me hace falta? ¿Cómo lo puedo lograr? Entonces, estas dos series las lanzamos el año pasado, estuvimos por todo el país. Yo me imagino que varios de ustedes estuvieron en el lanzamiento de estos referentes, y si no es así, ustedes pueden acceder a ellos en la página de Colombia Aprende, www.colombiaaprende.com. Allí hay una pestaña que dice Educación Inicial. Ustedes dan doble clic en Educación Inicial y luego aparece una nube que dice Referentes Técnicos de Educación Inicial, y allí van a encontrar las dos orientaciones. Entonces no están solos en esta labor bonita que se les ha encomendado, en esta labor de mucha trascendencia y de mucha importancia para el municipio y para el departamento.
no solamente no están solos porque estén ellos estos elementos allí y porque ustedes puedan acceder, sino porque, como lo decía el señor secretario, nosotros hemos venido de manera, digamos, permanente a acompañar a las secretarías en cómo hacemos para gestionar y para colocar esto ya de manera real en cada uno de los espacios donde ustedes se encuentran ubicados. Entonces, como lo dijo el señor secretario, nosotros vamos a estar hoy y mañana con la Secretaría, como dándole mayor fuerza y mayores herramientas para que podamos hacer de esto una realidad, no solamente un discurso. Muchísimas gracias a todos ustedes.